En el año 1054, en el corazón espiritual de Constantinopla, un hombre cruzó lentamente el vasto recinto de la iglesia de Santa Sofía, el templo más sagrado del mundo cristiano oriental. Mientras se celebraba la liturgia, se acercó al altar, colocó un pergamino sobre él y se retiró en silencio. Nadie dijo una palabra. Pero ese documento no era cualquier escrito, contenía una excomunión solemne contra el patriarca de Constantinopla. Con ese gesto frío, directo y silencioso, se consumó una ruptura que sacudiría para siempre la historia del cristianismo. Fue el comienzo del gran cisma, una fractura tan profunda que separó a la Iglesia en dos mundos opuestos, el catolicismo romano, liderado por el Papa desde el Vaticano, y la ortodoxia oriental, guiada por patriarcas independientes en Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Lo que había sido una fe compartida, con mártires comunes y los mismos evangelios, se dividía por 1000 años de distancia espiritual. No dejes que esta historia se quede solo en el pasado. Si te ha fascinado conocer los detalles del gran cisma y cómo una sola acción cambió el curso de la historia del cristianismo, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más contenido fascinante sobre eventos que marcaron el destino de la humanidad. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros próximos videos. ¿Cómo fue posible que dos ramas del mismo tronco espiritual terminaran enemistadas? ¿Qué fue tan grave como para fracturar a millones de creyentes, dividir imperios, alterar rituales y crear muros de incomprensión que perduran hasta hoy? Para entender esa ruptura, es necesario mirar más allá del año 1054 y retroceder siglos atrás. El cisma no fue un accidente de un día. Fue el resultado de siglos de tensiones acumuladas, de pequeñas diferencias que se convirtieron en abismos. Una historia marcada por disputas de poder, rivalidades culturales, desacuerdos teológicos y heridas que nunca sanaron. No se trató simplemente de un problema de doctrina o liderazgo. Fue una colisión de visiones de mundo, una separación entre Occidente y Oriente que afectó no solo a la religión, sino a la civilización misma. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una sede única de autoridad. La Iglesia era una red de comunidades distribuidas por todo el mundo romano, unidas por la fe en Cristo, pero dispersas geográficamente. Cada ciudad importante tenía su propio obispo, y aunque se comunicaban y compartían creencias, ninguna figura tenía control absoluto. Todo cambió cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV. La fe cristiana pasó de ser perseguida a convertirse en el alma espiritual del imperio. Ese giro no solo dio libertad a los creyentes, sino que también insertó a la Iglesia en el corazón del poder político. Y como consecuencia, comenzaron a surgir nuevas formas de organización eclesiástica, con sedes de influencia creciente en Roma y Constantinopla. Estas dos ciudades se transformaron rápidamente en centros de autoridad religiosa. Roma, capital del antiguo imperio occidental, reclamaba su preeminencia basada en la figura del apóstol Pedro, considerado el primer papa. Mientras tanto, Constantinopla, la nueva Roma fundada por Constantino, se convirtió en la joya del Oriente cristiano. Aunque los patriarcas orientales no negaban el respeto a Roma, defendían un sistema más colegiado, donde ninguna figura ejerciera autoridad suprema sobre todas las demás. Para ellos, el liderazgo debía ser compartido entre las grandes sedes apostólicas. Sin embargo, en Occidente, el modelo jerárquico ganaba fuerza, con un papa que se veía a sí mismo como el vicario de Cristo en la tierra. Esta diferencia de visión institucional fue uno de los primeros grandes puntos de fricción. Pero no fue solo una cuestión de jerarquías. Las diferencias culturales entre Oriente y Occidente crecían día a día. En Roma, el latín era el idioma del imperio, de la ley y de la liturgia. En cambio, en Constantinopla y el resto del mundo oriental, el griego dominaba la vida intelectual, filosófica y religiosa. Esta no era una simple diferencia lingüística, eran formas completamente distintas de pensar. El latín tendía a ser estructurado, legalista, con énfasis en la disciplina y la claridad doctrinal. El griego, por otro lado, estaba impregnado de filosofía, contemplación y misticismo. Estas perspectivas opuestas influenciaron profundamente la manera en que cada parte entendía la fe, la Trinidad, la gracia y los sacramentos. Con el paso de los siglos, estas diferencias se convirtieron en barreras reales. Muchos obispos orientales ya no sabían leer latín, y en Occidente, el griego dejó de ser comprendido. Esta separación lingüística llevó a malentendidos teológicos que se profundizaron con el tiempo. Conceptos esenciales como la naturaleza de Cristo, el papel del Espíritu Santo, o la forma de celebrar la Eucaristía,
comenzaron a ser interpretados de manera distinta. Incluso cuestiones aparentemente menores, como el tipo de pan usado en la misa o el celibato clerical, se volvieron símbolos de identidades enfrentadas. Cada detalle se volvió una bandera de autonomía, una afirmación de que nosotros no somos como ellos. Así se fue gestando, paso a paso, una división irreversible. Lo que comenzó como un malentendido lingüístico terminó por levantar un muro espiritual entre Oriente y Occidente. Las traducciones imprecisas de los textos, los consejos interpretados con sospecha, y la falta de diálogo sincero alimentaron prejuicios. Poco a poco, la incomprensión se convirtió en desconfianza, y una sola palabra encendió una de las mayores tormentas teológicas de la historia cristiana. Esa palabra fue filioque. En latín, su significado es «y del Hijo», pero en el contexto del credo niceno-constantinopolitano, su peso era mucho mayor. La Iglesia de Occidente añadió esta expresión al credo, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Una modificación que, aunque pareció menor a primera vista, desató una tempestad en el Oriente cristiano. Para los teólogos ortodoxos, el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, tal como lo declaraban los concilios ecuménicos originales. Alterar esa fórmula sin el consenso de toda la cristiandad no solo era un error teológico, sino una violación a la unidad misma de la Iglesia. En el Este, esta enmienda fue vista como una imposición unilateral de Roma, un símbolo del creciente autoritarismo occidental. El filioque no era simplemente una cuestión de doctrina, era una declaración de poder. ¿Quién tenía la autoridad para definir lo que todos los cristianos debían creer? Roma respondía con claridad: el Papa. Para Occidente, esta frase era una forma de reafirmar la divinidad de Cristo y la unidad trinitaria. Pero para Oriente, representaba la arrogancia de un poder que pretendía reescribir la fe común sin diálogo ni acuerdo. Así, lo que comenzó como una sutil distinción dogmática se transformó en una bandera de ruptura, una línea divisoria que separaba no solo ideas, sino concepciones enteras de autoridad, tradición y comunidad espiritual. En el corazón de esta disputa no estaba solo el contenido del credo, sino quien tenía el derecho de modificarlo. La figura del Papa, que en Occidente se consolidaba como líder supremo de la Iglesia, era vista con creciente recelo por los patriarcas orientales. Roma, la antigua capital imperial y lugar del martirio de Pedro y Pablo, se convirtió en el centro del poder eclesial. El obispo de Roma fue ganando estatus y atribuciones, y con el tiempo, fue considerado en Occidente como el sucesor directo de San Pedro, aquel a quien Cristo habría entregado las llaves del reino de los cielos. Esta interpretación le otorgaba una jurisdicción universal sobre toda la Iglesia, una autoridad que el Oriente nunca reconoció por completo. En Constantinopla y otras sedes orientales, se defendía un modelo más colegiado de gobierno eclesiástico. Para ellos, el Papa era el primero entre iguales, digno de honor y respeto, pero sin derecho divino a gobernar sobre los demás obispos. Cuando los papas comenzaron a intervenir directamente en los asuntos internos del Oriente, dictando decisiones unilaterales y desafiando la autonomía de las iglesias orientales, las tensiones escalaron. Cada gesto papal era interpretado como una invasión, una muestra de arrogancia y dominio. El conflicto dejó de ser puramente institucional o doctrinal. Se convirtió en una lucha por el alma de la Iglesia misma. ¿Debía ser la Iglesia una comunidad de hermanos que deliberan juntos, o un cuerpo jerárquico donde uno solo manda? Las diferencias ya no eran solo teológicas ni culturales, sino también profundamente políticas. Porque la Iglesia, en aquellos tiempos, no podía separarse del poder terrenal. Y los imperios que la sostenían seguían caminos muy distintos. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma quedó bajo la influencia de los reinos germánicos. Mientras tanto, Constantinopla continuó siendo la capital del Imperio Bizantino, heredero directo del esplendor romano oriental y orgulloso defensor de la ortodoxia cristiana. En medio del colapso político occidental, el Papa emergió como una figura de autoridad estable, convirtiéndose en faro de fe y orden para los pueblos que habitaban los antiguos territorios del imperio. En Oriente, sin embargo, el emperador bizantino ejercía un control directo sobre la Iglesia, nombraba patriarcas, convocaba concilios y tomaba decisiones sobre temas religiosos. Este modelo, conocido como cesaropapismo, convertía al emperador en líder tanto civil como eclesiástico. Ambos sistemas se miraban con creciente sospecha. Para Oriente, el Papa era una figura extranjera con aspiraciones imperiales. Para Occidente, el emperador bizantino era un intruso que se inmiscuía donde no debía.
El punto de no retorno llegó con un acto cargado de simbolismo y poder, la coronación de Carlomagno como emperador por el Papa León III en el año 800. Con ese gesto, Roma proclamó la existencia de un nuevo imperio cristiano en Occidente, el Sacro Imperio Romano Germánico, sin consultar ni reconocer la autoridad del emperador bizantino en Constantinopla. Fue una afrenta directa. Ahora había dos imperios, dos tradiciones políticas, y en poco tiempo, dos iglesias. El conflicto que había tardado siglos en gestarse finalmente explotó en el año 1054, cuando una delegación papal excomulgó al patriarca Miguel Cerulario en plena Santa Sofía. El patriarca respondió excomulgando a los enviados del Papa. No hubo guerras, ni sangre, ni batallas, pero en ese momento, el cuerpo místico de la cristiandad se partió en dos mitades que jamás volverían a unirse del todo. Fue el Gran Cisma. En el año 1054, un evento cambió para siempre el curso del cristianismo, el Gran Cisma entre Oriente y Occidente. Todo comenzó cuando el Papa León IX envió una delegación a Constantinopla liderada por el cardenal Humberto de Silva Cándida. Su misión era enfrentar al patriarca Miguel Cerulario, quien había ordenado el cierre de iglesias latinas en la ciudad y criticado abiertamente las prácticas litúrgicas romanas. Lejos de buscar una reconciliación, Humberto actuó con firmeza, convencido de la autoridad suprema del Papa, y exigió que el patriarca se sometiera a Roma. Las conversaciones fueron breves, tensas e improductivas. Cerulario, defensor de la autonomía oriental, no cedió ante las demandas. Entonces, en un gesto que marcó la historia, el 16 de julio de 1054, en plena liturgia en la Catedral de Santa Sofía, Humberto depositó una bula de excomunión sobre el altar, acusando de herejía al patriarca. Pocos días después, Miguel respondió excomulgando a los enviados papales. Aunque en aquel momento no se percibió como una ruptura definitiva, el acto fue devastador y profundamente simbólico. No dejes que esta historia se quede solo en el pasado. Si te ha fascinado conocer los detalles del Gran Cisma y cómo una sola acción cambió el curso de la historia del cristianismo, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más contenido fascinante sobre eventos que marcaron el destino de la humanidad. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros próximos videos. Este fue el inicio formal de una división que se había estado gestando por siglos. La herida quedó abierta, y la unidad del cristianismo comenzó a desintegrarse ante los ojos de todo el mundo cristiano. Tras el cisma, no hubo guerras abiertas entre católicos y ortodoxos, pero la fractura se mantuvo como una línea silenciosa e invisible que separaba a dos mundos espirituales. Las excomuniones mutuas no fueron revocadas sino hasta más de 900 años después, en 1965, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se encontraron en Jerusalén y levantaron oficialmente las condenas. Pero para entonces, la separación ya era una realidad vivida, asumida por generaciones como algo natural. Las dos iglesias habían seguido caminos distintos, con identidades propias y estructuras irreconciliables. Roma fortaleció su jerarquía y la figura del Papa como autoridad máxima, mientras que las iglesias ortodoxas mantuvieron un sistema de patriarcados autónomos unidos por la doctrina, no por una figura central. A lo largo de los siglos, se intentaron algunas reunificaciones en concilios importantes como el de León en 1274 y el de Florencia en 1439. Pero la falta de consenso y, sobre todo, el rechazo popular en el Oriente Ortodoxo frustraron cualquier avance real hacia la unidad. El cisma de 1054 no solo dividió a la Iglesia, también separó culturas enteras, visiones del mundo y maneras de comprender lo divino. Incluso hoy, aunque ambas ramas comparten muchas verdades fundamentales como los 7 sacramentos, la fe trinitaria y el respeto a los primeros concilios ecuménicos, las diferencias doctrinales y estructurales siguen marcando una frontera espiritual profunda. La historia dejó cicatrices que aún condicionan el diálogo entre Oriente y Occidente, y que solo con el paso del tiempo se han ido suavizando, pero nunca desaparecido por completo. El cisma es, sin duda, uno de los episodios más trascendentales y dolorosos de la historia del cristianismo. Entre las diferencias más notables, destaca el papel del Papa. Para los católicos, el obispo de Roma es el líder supremo de toda la Iglesia y es infalible en cuestiones de fe y moral. En cambio, para los ortodoxos, el Papa es solo uno de los 5 patriarcas históricos, sin ninguna autoridad universal. A nivel doctrinal, el filioque, la expresión añadida al credo que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sigue siendo un punto de ruptura. Los católicos lo recitan. Los ortodoxos no. Estas tensiones también se reflejan en la liturgia.
Mientras que el rito romano es más sobrio, estructurado y breve, el bizantino es más largo, simbólico y cargado de elementos sensoriales como incienso, iconos y cantos prolongados. Estas diferencias no son solo cuestiones de forma, reflejan visiones espirituales profundamente distintas que se fueron arraigando con el paso de los siglos. También hay contrastes marcados en cuestiones disciplinares. En la Iglesia ortodoxa, los sacerdotes pueden casarse, siempre y cuando lo hagan antes de recibir la ordenación. En la Iglesia católica, el celibato es obligatorio. Esta diferencia refleja no solo una regla clerical, sino una visión distinta sobre el rol del sacerdote dentro de la comunidad y su relación con la vida terrenal. A nivel organizativo, la Iglesia católica se presenta como una estructura centralizada, vertical, en la que todo converge en la figura del Papa. En cambio, el cristianismo ortodoxo funciona como una red descentralizada de patriarcados autónomos, donde cada uno tiene autoridad plena sobre sus fieles, pero todos están unidos por la misma fe y tradición. Esta descentralización da una identidad distinta al mundo ortodoxo, en la que la diversidad de prácticas y culturas locales se integra con una doctrina compartida. Así, el cisma de 1054 no solo dividió a la Iglesia, transformó para siempre el mapa espiritual del mundo cristiano. Dos visiones, dos estilos, dos caminos que surgieron de una misma raíz. A pesar de la distancia que los separa hoy, aún se miran con respeto, e incluso, en ocasiones, con esperanza. El gran cisma de 1054 no fue un estallido repentino, sino el resultado de siglos de acumulación. Diferencias culturales, teológicas, políticas y humanas que, juntos, construyeron un muro invisible entre dos mundos que una vez compartieron el mismo altar. Una división que, aunque distante en el tiempo, sigue resonando en las tradiciones de ambos. Fue una separación silenciosa pero decisiva. Aunque las excomuniones fueron levantadas, la distancia entre ambos mundos sigue viva. Hoy ese muro no es tan alto como antes, hay diálogos, encuentros, gestos de reconciliación, pero la herida del pasado exige más que diplomacia, requiere comprensión mutua, memoria histórica y humildad. El tiempo ha suavizado la separación, pero las raíces profundas de la división siguen marcando las identidades de los pueblos. La reconciliación no solo es cuestión de palabras, sino de una apertura sincera al entendimiento. Porque detrás de cada disputa había personas que defendían su verdad con convicción. A veces con orgullo, pero siempre con la firme creencia de estar en lo correcto. Entender por qué se dividió la Iglesia no es solo una lección de historia, es un recordatorio de cómo el poder, el lenguaje, la cultura y la fe pueden tanto unir como separar. Cada punto de conflicto, cada desacuerdo, representaba más que una simple diferencia doctrinal, era el reflejo de un profundo sentimiento de pertenencia a un legado, a una identidad única. Quizá, al mirar el pasado con ojos abiertos, podamos construir un futuro donde las diferencias no sean motivo de ruptura, sino de riqueza compartida. No dejes que esta historia se quede solo en el pasado. Si te ha fascinado conocer los detalles del gran cisma y cómo una sola acción cambió el curso de la historia del cristianismo, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte más contenido fascinante sobre eventos que marcaron el destino de la humanidad. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros próximos videos.